Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, tema número 26. Tema número 26. Y vamos a estar en Hechos 8, del 4 al 25. Hechos 8, del 4 al 25. Primeramente solo vamos a leer del 4 al 8, porque son muchos versículos y quiero hacer como una especie de introducción. Hechos 8, versículo 4. El título de la enseñanza de hoy es Una fe. Me va a hacer la pregunta así. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen una fe estéril? Ese es el título de hoy. Una fe estéril. Hechos 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos separado, que hemos consagrado para que tú, Señor, pues acallando nuestra alma, abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Me incluyo yo también ahí, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pues nos guíe, nos infunde el aliento necesario, Señor, y que también enderece las veredas, las cuales andan torcidas. Te pido, Señor, que se miren nuestras personas que tienen fe estéril. Te pido, Señor, como en tu parábola, Señor, que tú cabes, que tú ahondes, que tú prepares, para que quizás, a su debido tiempo, comencemos a dar fruto, Señor. Te pido, Señor, que tú nos hables. Nos encomendamos a tu palabra y al poder de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? ¿Me puede hacer el favor de bajarle un poquitico al volumen del micrófono, por favor? La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de cómo enfrentamos la persecución o de cómo enfrentamos cuando recibimos rechazo de otras personas. La persecución es algo que siempre ha existido desde el comienzo de la iglesia cristiana. Siempre ha existido. Es más, las estadísticas establecen que alrededor de 70 millones de cristianos han perdido su vida hasta el día de hoy a manos o en manos de aquellos que rechazan su fe o la fe. En ninguna religión o en ninguna otra religión ha ocurrido la masacre y muerte de tantas personas como en la religión cristiana. Ahora escuche, digo religión para que se pueda distinguir de una mejor manera. Pero aquellos que hemos sido adoptados en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, entendemos que no es una religión, es una relación entre el adoptado y el Padre que nos ha adoptado. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dijo de ser miembros de una religión. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claramente establece ahí que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos los hombres hablando así de esa manera, pero aquellos que le han recibido, entonces son hijos de Dios. Amén. El primer mártir mencionado en la Biblia, a causa de la persecución, es Esteban. Y a raíz de su muerte, tanto la persecución en contra de la iglesia incrementa, como de la misma manera la iglesia comienza entonces a huir de sus perseguidores. Pero esto fue lo que Dios en su eterna sabiduría usó para expandir el evangelio a todos los hombres. A raíz de esa persecución, usted y yo hoy hemos escuchado el evangelio. Pero de la misma manera que la persecución se agudizó, se incrementó, de la misma manera la predicación del evangelio por parte de los cristianos también se agudizó. No se amedrentaron, no simplemente se refugiaron a esconderse, sino que enfrentaron la intensidad de la persecución con la intensidad de la predicación. Ellos enfrentaron los tiempos difíciles de la persecución con su responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Ellos vencieron con el bien el mal.
Y si algo debe estar dispuesto cada hijo de Dios, es a ser perseguido por lo que cree. Nosotros hoy no conocemos la persecución como nuestros primeros hermanos. Pero aunque usted y yo no experimentemos la persecución de tal manera, es nuestra responsabilidad entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Porque quizás le toque vivir a ellos lo que nosotros no hemos podido vivir o no hemos experimentado. Criar a nuestros hijos dentro de un cristianismo ligero y sin dificultades los llevará a ellos a ser débiles en la fe. Por tanto, no podrán resistir en el día de la prueba. Y voy a tomar un paréntesis aquí para darle una pequeña exhortación. Cuando hablamos de entrenar a nuestros hijos en la fe, para que puedan resistir en el día de la persecución, puede que a lo mejor usted piense como que eso significa que tengo que sentarme con ellos horas por horas a enseñarle teología sistemática y a enseñar los misterios de Dios. Bueno, sí y no. Pero voy a dar una cosa, mire. Empiece por lo más pequeño. Empiece aplicando el mismo estándar de asistencia que usted demanda de ellos en cuanto a la escuela y al doctor. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que le dicen, ay, hoy no quiero ir a la escuela porque estoy cansado? Y usted le dice, no, está bien, mi hijo, quédate. A ver, ¿cuántos hacen eso? Bien mal están. Cuando los hijos se cansan, tienen que ¿qué? Perseverar, ¿sí o no? Si el doctor le dice, mañana tiene cita médica y tengo que darle una inyección, y su hijo le dice, es que yo no me siento, está bien, no se la dé. ¿Haría usted eso? No, sería mal padre si hiciera eso. ¿Qué diferencia hay con la iglesia? Me pregunto. Si para la escuela y para el doctor somos no, es que tú tienes que ir. ¿Por qué en la iglesia no? Es que estoy cansado. ¿Y? Es que no me siento. ¿Y? Es opción. En el momento que usted le da opciones, ya usted está rebajando lo que significa el evangelio para ellos. El que los está poniendo en un lugar para que ellos fallen, no es Dios, es usted. ¿Se recibe la aceptación? Ok. Si tiene zapatos blancos, al final de la predicación se dará cuenta que están todos sucios. ¿Por qué me voy a parar en esos zapatos? Varias veces. La iglesia comenzó a ser perseguida y en cada pueblo donde entraron predicando el evangelio. Y a mí me llama la atención cómo es que Dios usó de sus señales y prodigios en las ciudades donde entraron como afirmación de que habían sido enviados, encomendados en el nombre del Señor. En el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús envió a los 70 a predicar, les dio potestad sobre las enfermedades. Le dio su potestad para sanar enfermos, los de aquella ciudad. Eso fue una manera de que Dios anunció el reino, que su reino había llegado. Jesús mismo describió su ministerio como un ministerio de esperanza, de libertad y de sanidad. No lo busque, pero se lo leo. Lucas 4:16. Muchos de nosotros estamos familiarizados con este texto. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo mismo sucede ahora en Samaria. Felipe, a través de Felipe, liberta entonces con el mensaje del evangelio, liberta a los cautivos, da vista a los ciegos, levanta a los paralíticos. Y esto es en verdad lo que el evangelio de salvación hace. Y muchas veces en la Biblia, Dios confirmaba su mensaje a través de prodigios, de señales y de milagros. Y esto todavía sucede hoy a veces. A veces sucede. El poder de Dios estaba siendo evidente en Samaria. Entonces el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simón. ¿Alguien se llama Simón aquí? ¿De apellido? ¿De segundo nombre? Ok. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este
es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Bueno, aquí nos encontramos con un personaje que ha marcado la historia de la iglesia, Simón el Mago. Este Simón era samaritano y por mucho tiempo había engañado al pueblo mediante actos de magia. Pero estos actos de magia no eran simplemente con la intención de entretener al pueblo. Vengan, que Simón va a hacer un acto y va a desaparecer el conejo. ¿No? Sino que la magia a la cual se refiere aquí es la hechicería. La hechicería. El acto de invocar muertos para describir el pasado de las personas y así pasar como gran profeta de parte del Señor. Eso era parte de su magia. Mire, yo me he quedado a veces atónito cuando a veces me encuentro con cristianos que leen el horóscopo, a ver qué es lo que dice. O, escuche, van a que le lean las manos, las cartas. Usted se ríe, probablemente usted ha sido uno de esos. O qué otra, cualquier otro tipo de adivinación. También, Walter Mercado, Walter Supermarket, le digo yo. Pero escuche, eso es parte de la hechicería. Cae ahí. Ahora, yo no sé si usted ha participado de eso o no, realmente no me interesa, ese es problema suyo. Pero si usted se da cuenta, o si usted ha conocido a alguien que dice, no, fui a donde el brujo y me dijo todo lo de mi pasado. Pues claro, pues los demonios saben todo su pasado, ¿sí o no? Ok. Ahora pregúntele si le va a decir su futuro. ¿Quién es el que está el dueño de nuestro futuro? Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace? No voy a entrar mucho en ese tema, pero el hecho es que el siguiente, su pasado realmente no interesa. Todas las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo recuerdo una vez yo estaba en una iglesia, estaba yo en el estacionamiento con un hermano de la iglesia, y pasó un señor y nos dijo, les ofrezco lectura de manos. Y entonces pues el que estaba conmigo le dice, no, nosotros no creemos en eso. Yo le dije, pero yo también te puedo leer la mano. Yo también tengo ese don. Y ese me quedó así como que, digo, te lo voy a decir de gratis. Si no te arrepientes, vas para el infierno. No te voy a cobrar, ¿no? Esto es lo que este Simón hacía. Hacía uso de la magia para hacer creer a las personas de que él era el enviado de Dios. Incluso algunos historiadores judíos se lo ponen como una persona que se hacía pasar por el Mesías. En verdad, hasta el día de hoy podemos ver personas así. Siguen apareciendo aquellos que profesan ser el Cristo que ha retornado. Últimamente salió alguien en el Facebook, no sé si era un chiste o no, pero que en no sé qué parte, creo que era en México, que había regresado ahora el Mesías prometido. Yo te digo, lo que es la ignorancia de la Escritura. Cristo mismo enseñó acerca de estas personas que tratarían de engañar, aun si fuera posible, a nosotros. En Mateo 24:3, no lo busque, se lo voy a dar como referencia. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo 24 habla acerca de las señales del fin. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Estén pendientes que nadie les coja de bobo. ¿Ok? Abran los ojos, no sean torpes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y mire, y a muchos se engañarán. Versículo 23, pasando unos cuantos me dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá está en México, está en Cuba, está en la Florida. No le creáis, escuche, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo
del hombre. ¿Dónde vendrá Cristo por nosotros una vez más? De arriba. No viene ni de allá, ni viene de acá. Dice que todo ojo le verá. Cuando se encuentra Cristo en las nubes, entonces créame, ese es el Cristo. ¿Ok? Si aparece en cualquier otro lugar, mire, tumbe lo que es de cartón, ¿no? En el versículo 10 menciona que todos estaban atentos a lo que Simón el mago decía. Y aquí dice desde el más pequeño hasta el más grande. Pero él no está haciendo referencia a un sistema no está haciendo referencia a la edad. No está haciendo referencia a la edad, sino que muchos concuerdan que está haciendo referencia a las personas en eminencias, desde el más pequeño hasta el presidente, póngale, ¿no? Desde nosotros hasta el presidente. El hecho de que estaban atentos quiere decir que estaban listos para obedecer lo que Simón les dijera que tenían que hacer. Imagínese eso. Imagínese usted en una situación política tan grande donde usted tiene el oído del presidente. Y el presidente le dice, bueno, yo no sé qué hacer en esa situación. ¿Qué debería hacer? Ahí le está cediendo el poder ¿a quién? ¿A usted? ¿Sí o no? Ahora, si usted es inmigrante, ¿qué usted le diría? Vamos a tumbar ahí, ¿no? Ok. O yo creo que inmigración deberíamos hacer algo, ¿no? Pero esto es lo que Simón estaba haciendo. Tenía el oído de las personas que estaban en eminencia, tanto de los pequeños como de los grandes. Y las personas, como hacían milagros, como hacían señales, la gente pensaba, este es el Mesías. Estaban sentados con sus ojos puestos en él, esperando recibir de él alguna instrucción para obedecer. Mire, desafortunadamente esta es la misma posición de influencia que muchos predicadores, pongo muchos predicadores y enviados de Dios, toman en las iglesias hoy. Donde tienen a las personas cautivadas con sus prácticas y falsas profecías. La gente no lee, la gente no estudia, pues, ¿qué espera? ¿Qué espera? Y lo que sucede con esto es que muchas de estas personas que no aplican el discernimiento que Dios da, lo cual es un pecado, entienda eso, no usar el discernimiento es un pecado. No tengo el versículo aquí, pero está en la Biblia, se lo puedo dar más adelante. No lo tengo en mis notas, a eso me refiero, ¿no? Pero sí es. Escuche, terminan estas personas obedeciendo más lo que esos predicadores o pastores dicen por encima de la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Nosotros tuvimos un pastor que nos dijo, yo sé que la Biblia dice esto, pero aquí se va a hacer así. Sayonara. Que sin embargo te encuentras con muchos que dicen, no, es que es el ungido de Dios. O Dios lo usa grandemente. En el momento en que una persona pone su autoridad por encima de la Biblia, para luego es tarde. Aquellos que han salido de iglesia de falsa doctrina saben lo que estoy hablando. No tenemos que ir tan lejos. De entre los mismos cristianos te encuentras con muchos que tienen en más alto concepto lo que sus predicadores favoritos dicen. Que lo que está escrito en la palabra de Dios. Ah, pero fulano de tal dijo. ¿Y está en la Biblia? No, pero fulano de tal lo dijo. ¿Y? No, tiene canales de televisión. ¿Y? Ahora, yo no estoy diciendo que estos pastores son como Simón. Escuche. Pero muchas veces la iglesia del Señor actúa como el pueblo de Samaria en cuanto a ellos. Están ahí. Lo que Él diga, amén. Nosotros tuvimos un pastor que de vez en cuando a propósito decía burradas para ver si la gente estaba pendiente. Mire, tristemente la gente, amén. Amén. Dios no es el único camino al Padre. Amén. Porque están pensando en el almuerzo, no están ni pendientes de lo que están hablando. Triste, pero así mismo se van. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Yo quiero abundar, por supuesto, en esta conversión de Simón. Vamos a empezar con Felipe. ¿Qué es lo que predicaba Felipe? Las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que crean. Por tanto tiempo habían creído a Simón, por tanto tiempo habían sido esclavos de la influencia de Simón el mago, que cuando se predica en el nombre de Jesús la libertad a los cautivos y sus ojos eran abiertos a la verdadera condición de sus corazones,
No solamente prestaron atención a lo que Felipe tenía que decir, sino que ¿qué? Creyeron. Y esa creencia los llevó ¿a qué? A ser bautizados. Esa creencia era confirmada por el bautismo por inmersión de manera pública. Me cuesta trabajo creer que alguien realmente conoce a Dios cuando no ha hecho ni una profesión pública ni ha sido bautizado. Voy a abundar un poquitico por arribita acerca del bautismo un poco más adelante. Pero todo lo que ha hecho Dios por nosotros ha sido público, por tanto nuestra profesión de fe debe ser también ¿cómo? Pública. Y el fruto que damos debe ser ¿cómo? Público. Cualquiera puede decir, yo en mi casa soy paciente. ¿No? O donde nadie me ve, yo soy íntegro. No, al contrario. Tiene que ser de manera pública. En el versículo 13, dice que también creyó Simón y también se bautizó. Mire, si fuésemos nosotros Samaria y el hechicero del pueblo se convirtió en una campaña evangelística, ¿cuánto nos estuviéramos diciendo gloria a Dios por eso? Pues seguro que sí. ¿Tú sabes qué es eso? Que alguien que consulta a los muertos de las tinieblas, que se convierta al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucedió con Simón? También fue testigo ocular de los milagros y prodigios que Dios hacía a través de Felipe. Y hasta este punto, todo parecía estar bien con Simón. Iba de camino al apostolado. ¿No? Eso lo añadí yo, ¿no? Muchos concuerdan que su conversión no fue genuina. Pero hay otro grupo que afirman que sí lo fue. Yo soy de ese grupo. Aunque usted tenga su opinión, yo se la respeto, no hay, ¿no? ¿Por qué? La razón por la cual digo esto es porque la misma palabra que se usa en el versículo 12 en cuanto a creer y ser bautizado es la misma que se usa con Simón. Que significa que la frase creyó significa que tuvo fe en Jesús. Simón en verdad puso su confianza en Cristo y se bautizó. Su bautizo fue como señal de arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué fue entonces lo que sucedió con Simón? Lo que le sucedió a Simón el mago fue lo mismo que le sucede a muchas personas dentro de la iglesia. Aquí quiero que preste atención. Yo sé que está frío, está nublado. Ahí ya usted está como para recibir el Señor. Pero presta atención, no sea que su corazón esté simoneado esta mañana. No sea Simón. Lo que le sucedió a Simón el mago fue lo mismo que le sucede a muchas personas dentro de la iglesia que hacen una profesión de fe. No todos aquellos que proclaman ser hijos de Dios retienen la fe hasta el final. ¿Entiende esto? Dios nos dio salvación. La fe viene por el oír. Pero nuestro trabajo es que retener firmemente la fe hasta el final. La Biblia claramente dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dios no da la fe. Voy a volver a aclarar. Dios no da la fe. La fe viene por el oír. Hay muchas instituciones hoy que claman de que el hombre no tiene que hacer nada, Dios lo hace todo. No, hay una responsabilidad de parte del hombre. Y es retener la fe. La fe viene por el oír, el escuchar ¿qué? El evangelio. Retiene la fe hasta el fin, es una muestra de que usted persevera en eso. No todos aquellos que proclaman ser hijos de Dios retienen la fe hasta el final y terminan abandonando la fe. No importa si se han bautizado o no. El bautismo no es el sello, escuche, el bautismo no es el sello de la salvación. El Espíritu Santo es. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Está claramente en la Escritura. Usted se puede bautizar, usted puede ser pastor de una iglesia, usted puede ser apóstol, usted puede ser todas las cosas que usted quiera poner, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Yo quiero dejar eso bien claro. Para que usted, si usted se encuentra en una situación y dice, bueno, es que yo no estoy seguro, la palabra de Dios siempre nos confronta, ¿no? Para que usted considere, Señor, ¿seré yo o no seré? ¿No? Pero yo me bauticé y yo voy a la iglesia y yo doy diezmos y hay que considerar muchas cosas. Si usted quiere saber si es hijo de Dios o no,
considere su vida espiritual. No que si le va mal en el trabajo, que si lo votaron, esas son cosas que, o si se enferma, no. No, considere su vida espiritual. La pregunta es, ¿persevera usted en la fe? ¿Está el fruto del Espíritu Santo creciendo en su vida? ¿Es evidente? Si este no es el caso, le digo lo siguiente. Usted posiblemente ha conocido lo mínimo de Dios para salvación y se ha conformado con eso, pero usted corre el peligro de que algo, escuche, suceda en su vida, lo cual lo llevará a renegar de la fe y abandonarla por completo. Hace un tiempo atrás, y esto lo he escuchado muchas veces en muchas diferentes iglesias, con muchos cristianos, donde pasa un hecho bien dramático en su vida, algo terrible. Yo no puedo quitarle ningún tipo de gravedad al asunto, pero se van, abandonan la fe. Y yo recuerdo vívidamente una familia que nos visitó hace un tiempo atrás, no está aquí, ¿okay? Una familia que nos visitó un tiempo atrás, donde yo estaba hablando con la señora. La señora llegó a visitarnos. A los 15 minutos de la predicación, yo la noté incómoda. Yo sabía que ya ella no iba a ser de la casa, simplemente pues no tenía cómo irse porque la habían dejado en la iglesia. Tenía que echarse la predicación completa. No tenía opción. Si no, se hubiese ido. Y recuerdo que después que se acabó el servicio, pues yo me acerqué y le pregunté, pues empecé a conversar con ella. Y me dice, no, mis padres eran cristianos. No, ok. Entonces algo sucedió en mi familia y pues nosotros nos herimos mucho contra el Señor y nos fuimos de la iglesia. La pregunta es, ¿realmente habían conocido al Señor? Hace un tiempo atrás escuché a una señora en la radio diciendo, tuve una pérdida familiar de esta manera, y casi que, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No me viene, cuestioné. Casi cuestioné al Señor. Casi abandono la fe. Y en ese momento que yo escuché eso, yo dije por dentro, ¿hasta qué punto, como cristianos, nos hemos quedado en el mismo lugar, si acaso 1 centímetro más, o cuánto hemos crecido en la gracia de Dios, hasta el punto que no importa lo que venga, abandonar al Señor no es una opción en nosotros? Abandonar la fe para Job no fue una opción. ¿Sí o no? Para nada. Para nada. La esposa a lo mejor sí. Job no. Pero escuche, si usted no crece en la fe, si usted simplemente se conformó con, bueno, escuché de Dios, respondí al llamado de Dios de manera mínima, de manera superficial, usted se cree que es salvo, escuche lo siguiente. Usted corre el peligro de que algo suceda en su vida donde usted dice, esto no es para mí, y se va. Si no es el caso, pregúntele a algún cristiano que usted conoce que era cristiano y que abandonó la fe por algo que sucedió. Esto voy a abundar un poco más adelante. Hasta ahora en Samaria, todo va bien, o todo parece ir bien. Aún el hechicero del pueblo se ha convertido, Samaria ha recibido la palabra de Dios y Dios está haciendo grandes cosas en ellos, pero algo les falta. En el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De acuerdo a Gálatas, se recibe por fe. ¿Ok? Se recibe por fe. Lo que les faltaba a ellos era el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Y déjenme aclarar algo en cuanto al Espíritu Santo. En el momento en que creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del cristiano. ¿Sí queda, verdad? Ok. Pero la llenura o el bautismo del Espíritu Santo es el poder que Dios nos da para poder cumplir más eficazmente con lo que nos ha delegado. En este caso, la iglesia que apenas llevaba un poco de tiempo de ser fundada,
Estaban enfrentando una gran persecución. Y cada uno de los creyentes debía de ser lleno del Espíritu Santo para poder ser testigos fieles del Señor. Todavía había mucho trabajo que hacer. La llenura del Espíritu Santo no es algo que sucede una vez y ya. Esto lo hemos hablado varias veces. Sino que es algo que necesitamos de continuo. De continuo. En este libro de los Hechos, lo podemos ver en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Cada vez que usted va a enfrentar una tarea que Dios le ha encomendado, pida ser lleno del Espíritu Santo, para que sea capacitado para ejercer fielmente lo que Dios le ha dado a hacer. De lo contrario, usted tratará de hacer las cosas en sus propias fuerzas. ¿Me avisa cómo le va eso? De seguro, ¿qué va a suceder? Se va a cansar, se va a desanimar y será tentado a retirarse de la línea de batalla. Si yo como pastor no le pido al Señor que me llene del Espíritu Santo para tratar con la iglesia, créeme, ya me hubiese infartado hace rato. Aquí me hubiese quedado, ¡boom! El Espíritu no se murió el pastor. ¿No? Entonces empiezan las críticas, ¿no? Oh, Ananías y Zafira, algo estaba haciendo el pastor. Estos cristianos comienzan a recibir el Espíritu Santo y es aquí donde comienza la decadencia o donde comenzó la decadencia de Simón el mago. Recuerde que él estaba acostumbrado a consultar a los muertos, a experimentar cosas sobrenaturales, pero ahora había conocido al Dios vivo, su vida pasada había quedado atrás, pero su corazón, aún lleno de su pasado, se encuentra en una encrucijada. Yo me imagino a Simón cuando de repente vio a Felipe que estaba predicando y sanaba enfermos y sanaba, pues sacaba endemoniados. Él se quedó como diciendo, no, eso es de los apóstoles, eso son solamente de los... Eso no es para los cristianos regulares. Pero de repente cuando los apóstoles vinieron, empezaron a imponer manos y la gente recibió el Espíritu Santo, dijo, no, espérate, aquí también me mojo yo. ¿Ah? ¿Será que puedo practicar la magia cristiana? Yo conocí a una muchacha que era bartender. ¿Cómo se dice eso en español? Bartender. Y que cuando se convirtió al Señor, pues su convicción fue que no, yo no estoy haciendo algo que le hará a Dios. Y pidió que Dios le dio trabajo y buscó otro trabajo. Pero cualquier persona con el corazón de Simón hubiese dicho, ¿lo hago para la gloria de Dios? ¿Puedo ser bartender cristiano? ¿Será que puedo manipular al Espíritu Santo conforme a como yo quiero y usarlo para mi propia ganancia? Este es el corazón de Simón. Y ahí empezó ahora, ¿qué? A separarse la verdad de Dios del alma, de lo que Simón quería hacer. Dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Cualquier pillo del día de hoy, del siglo XXI, hubiese dicho, gloria a Dios. ¿Cuántas porciones del Espíritu Santo quieres? ¿Cuántos tipos de unción? ¿5? Tiene que traer 5 diezmos. ¿No? En Sarasota hay una iglesia que se llama triple unción. Yo digo, ya se conforman con doble unción. ¿No? Ahora tiene que ser triple unción. No, perdón, es triple porción. Sí, porque la segunda, una doble porción como en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? No, triple porción. Ah, por favor. ¿No? Dice aquí, versículo 18, para leer el contexto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, mire, yo quisiera realmente que muchos pastores dijeran estas palabras cuando eso se levanta en la iglesia. Tu dinero perezca contigo. Porque usted sabe cuántos cristianos se acercan y piensan que por la cantidad de dinero que dan a la iglesia o que dan al pastor tienen el derecho de... No, pero pastor, yo doy tanto diezmo. ¿Y? ¿Cuántas personas usted quizás no ha escuchado o ha conocido que están en una posición de liderazgo simplemente porque cuando llegaron a la iglesia, recién convertidos, no, nosotros ganamos 2 millones al año. Copastor de la iglesia, venga.
Pues ya tienen asegurado por lo menos ahí un diezmo. ¿Así trabaja Dios? No, no. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Acaso Jesús nos dijo, dad de gracia lo que por gracia has recibido? Damos gratuitamente. Gratuitamente. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, yo quiero que usted ponga lo siguiente en su mente, ¿no? Ponga una libreta, ponga mi corazón. Una raya en medio, ponga recto delante de Dios o no recto delante de Dios. Y ahí usted analice. ¿Dónde estaba el corazón de Simón? Estaba en las ganancias. Si él estaba dispuesto a pagar dinero para recibir al Espíritu Santo, ¿no cree usted que también estaría dispuesto para venderlo al que lo necesitaría? No, yo invertí en el Espíritu Santo. Me costó $2,000. ¿Tú lo quieres? ¿Cuánta porción quieres? Carlito, ¿cuánta porción del Espíritu Santo quieres? 2, sabes. A mí me costó 2,000, 4,000 pesos. Cheque, money order o cash. PayPal también todo, ¿no? A raíz de este suceso en la vida de Simón, se ha creado un término para describir el acto de querer comprar o vender las cosas espirituales con bienes materiales. Se llama simonía. Simonía. Esto se vio mucho en la Iglesia Católica al principio. Usted pensaría que esto no se ve hoy. Déjame hacerlo un poco más práctico. En el momento que uno dice la Iglesia Católica, uno se desconecta. Eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, vamos a ver si tiene que ver con usted. Usted pensaría que esto no se ve hoy. Pero estaría errado al pensar que no es el caso. Aunque quizás no se vea de manera directa de ofrecer dinero para adquirir un beneficio espiritual o cargos eclesiásticos, muchas veces sucede de manera indirecta. ¿Qué tal con aquellos que parecen ser fieles al Señor y a la iglesia, pero en verdad lo hacen porque están deseando una posición de liderazgo dentro de ella? Alguien no le va a preguntar que levante la mano. Usted analice en su corazón. Porque Dios sí conoce su corazón. Yo no. Yo no. Usted puede decir ahí, no. Yo, gracias a Dios, no. No, yo no sé. Mi trabajo es ser el mensajero. Que Dios trate con usted, ¿no? ¿Qué tal con aquellos que parecen ser fieles al Señor y a la iglesia, pero en verdad lo hacen porque están deseando una posición de liderazgo dentro de ella? ¿Qué tal con aquellos que desean algunos dones del Espíritu Santo, pero en verdad los desean porque son dones que los llevan a estar donde sean vistos por los demás? En otras palabras, Señor, yo quiero el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque quiero enseñar delante de la gente, ser reconocido. O yo quiero el don de la interpretación de lenguas, o discernimiento de espíritus, o de sanidad para los enfermos. ¿Por qué mejor el don de fe, o de intercesión, donde nadie lo ve? ¿Qué tal con el deseo desmedido de ser reconocido dentro de la iglesia como alguien espiritual? ¿Qué servicio presta con tal de adquirir tal reconocimiento? ¿Qué había sucedido con Simón? Se había cumplido en él las palabras del Señor en su parábola del sembrador. Vaya conmigo a Marcos 4. Voy a seleccionar Marcos 4 porque en 3 evangelios se menciona, pero en Marcos hay una frase que solamente se menciona ahí. Marcos 4, versículo 14. Y solamente voy a hablar acerca de la explicación de la parábola. No vamos a leer todo el versículo 14. Dice, el sembrador es aquel que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Están todos ahí? Marcos 4, 15. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este grupo, vamos a hacer una pausa, este grupo, por lo general, no se congrega generalmente. Estos son aquellos que quieren recibir del Señor todas las bendiciones. ¿Quiénes quieren recibir bendiciones de parte del Señor? Los de aquí y los de afuera.
Usted diga a cualquiera que no conoce a Dios, ¿quiere que ore por usted para que Dios le sane o lo bendiga en su negocio? Pues gloria a Dios. ¿Quién le dice que no? Casi nadie. Ahora dígale que se arrepiente de sus pecados. Aquí se reúnen los martes algunos jovencitos para jugar fútbol y la dinámica que ellos tienen es que ellos lo abren gratis a la gente, tú no tienes que pagar, pero como a las 2 horas que empezó el partido, pues toman un break como de 10 minutos y tienen una oportunidad para presentar el evangelio, para hablar de Dios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos usan para que la gente escuche. Pues el deporte ya está ahí, pues ya vamos a escuchar. Y recuerdo, yo vine solamente una vez, ya los martes no puedo porque tengo estudio bíblico, aunque a lo mejor puedo hacer con muchos. No puedo ir hoy, pastor, me duele la oreja, ¿no? Y me voy a jugar fútbol. Pero yo recuerdo la vez que yo vine, era Navidad, era cerca de Navidad, y el muchacho pues estaba enseñando, estaba pues, compartiendo con ellos acerca de Cristo, el verdadero significado de la Navidad, etcétera, etcétera. Y todo el mundo estaba ahí sentado simplemente como escuchando la muela, ¿no? ¿Cuándo va a terminar? Esto es lo mismo todos los fines de semana o toda la semana. La gente en el teléfono, la gente no sé qué sé yo. Y él preguntó, a mí me gustaría saber por qué puedo orar por ustedes. La mayoría no, todos los que dijeron, no, yo porque Dios prospere mi negocio, o yo porque no sé qué cosa, o yo por el viaje de la familia que tengo ahora en Navidad, o yo, todo era material. Nadie dijo, no, a mí me gustaría realmente conocer un poco más de Dios. Estamos hablando de una eternidad, pero la gente no se desconecta de eso. La gente quiere recibir del Señor que las añadiduras. Pero así no trabaja Dios, así no trabaja Dios. Entonces, el primer grupo son aquellos que nunca se congregan, son aquellas personas que simplemente quieren recibir de Dios las bendiciones, pero cuando se viene a abandonar su vida de pecados, rechazan por completo la oferta de la salvación. Ellos aman más las tinieblas que la luz. Versículo 16. Dices, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Gloria a Dios. Cada pastor dijera, todo el mundo recibió la palabra con gozo. Pero mira qué sucede. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Otro evangelio dicen, otros abandonan. Y este es el grupo de los inconstantes en la iglesia. Son aquellos que dicen amar al Señor y amar a la iglesia mientras todo parece estar bien. Pero en el momento o a su debido tiempo, después de la prueba, abandonan al Señor. Cambian al Señor por dinero. Yo escuché una vez a alguien que dijo, el dinero cambia a la gente. ¿Ha escuchado eso? No, el dinero revela la verdad de la gente. Cualquiera puede buscar a Dios mientras es pobre. Por eso buscamos a Dios, ¿no? Yo pensaba en esto, no voy a salirme mucho del tema, pero decía, ¿cuántas personas dicen, no, yo soy buen administrador de las cosas que Dios me da? Claro, porque tiene poquito. ¿Sí o no? Tiene que contar, no, aquello no, aquí sí. Pero en el momento que Dios le da más, es un desastre económico. La pregunta es, ¿el dinero te cambió o el dinero te dio la oportunidad de demostrar quién realmente eres? Usted no tiene que decir amén, ahí está. ¿Ven? Versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que sus corazones parecen siempre estar deseando algo más. No se han conformado con lo que Dios les ha dado y en el momento que algo más promete darle satisfacción, abandonan al Señor también. Este tercer grupo es al cual pertenece Simón el Mago. Esta condición del corazón es visible en la vida de muchos cristianos. Esto nos compete a nosotros. ¿Okay? Mira lo que dice el versículo 19. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, pero Marcos es el único que añade, y las codicias de otras cosas. ¿De qué hablará? Ya mencionaron engaño de riquezas.
Ya mencionaron afanes del mundo. ¿Qué serán codicias de otras cosas? ¿A qué estará haciendo referencia? Pero dice aquí, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como cristianos estamos criados en el pensamiento de que la palabra de Dios es poderosa, ¿sí o no? Y lo es, y lo es. Pero si usted no pone por obra la palabra de Dios, ¿lo va a cambiar? No lo va a cambiar, no lo va a cambiar. Y eso es lo que dice aquí el apóstol, lo que dice aquí Jesús acerca de, y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Que no da fruto, que no da fruto. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Que no da fruto, que no produce en la persona el fruto que debería producir. La palabra de Dios siempre crece, siempre. Escuche. Pero depende de la condición a la cual sometamos nuestro corazón en cuanto a esa palabra, si da fruto o no. Dios quiere que te apartes de toda mentira. Gloria a Dios. Yo, Señor, me voy a apartar de toda mentira, de todo engaño, de todo. Voy a ser sincero. Voy a ser íntegro. Gloria a Dios. Quiero que te apartes de estos otros pecados. Ay, que quien no peca. Es que eso es tan difícil. No, no es difícil, es que te gusta. Y por eso no lo dejas. Porque entonces la palabra causa efecto en algunas cosas, pero en otras no. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Es porque Dios es inconstante? Al contrario, Dios es inmutable, no cambia. ¿No? Pero nosotros somos inconstantes. Hoy queremos agradar a Dios, sí, con todo mi corazón. Y mañana, ay, no quiero ir a la iglesia. Y mañana, oh, yo sí quiero, ay, no estoy para eso. Imagínense. En este caso, la codicia de otras cosas, usando el ejemplo de Simón el Mago, la codicia o deseo desmedido de tener poder para ser reconocido, llevó a que su fe no produjera fruto. Su fe fue estéril. El caso de Simón es verídico aún dentro de la iglesia de Dios o de la casa de Dios, especialmente con las personas que luchan con el orgullo. ¿Cuántos luchan con el orgullo? 3 dijeron amén. ¿Los demás? No, yo gracias a Dios soy humilde. ¿No? Las personas orgullosas, bueno, para los 3 que dijeron que luchan con el orgullo, ¿no? Los otros no se preocupen, se pueden tapar los oídos si quieren. Las personas orgullosas tienen la tendencia a querer ser escuchadas por encima de los demás. Siempre tengo la razón. Tienen la tendencia de siempre querer tener la última palabra. Tienen la tendencia de querer sobresalir frente a los demás. Tienen la tendencia a querer pensar que nunca están equivocados. Si esto es para usted, ¿quiere que le diga algo? Le voy a dar los sentimientos. Pero usted es una persona orgullosa. Tráeme el pote de azúcar ahí, por favor. La persona orgullosa no sabe ser corregida y rechaza el pensamiento de que Dios tiene que tratar con él. Una de las frases reconocidas entre las personas que son orgullosas es, lo voy a decir, gracias a Dios que yo no soy orgulloso. ¿Really? La primera vez que escuché eso, yo me ofendí. Porque yo a mi parecer, mi esposa es testigo, yo a mi parecer yo era humilde. Y todavía le lucho. Y le voy a decir una cosa, se lo comparto en toda sinceridad. Hasta hace recientemente, y a veces todavía como que se me resbala el pie. Usted si me conoce bien sabe que soy una persona que me gusta hacer chistes y ¿no? Dentro del contexto de lo sano. Pero yo a veces, cuando las personas hacen chistes, a veces me sentía con la necesidad de que mi chiste era más cómico. Y que tenía que ser el que todo el mundo escuchaba. Y a lo mejor usted dirá, al fin el pastor, ¿no?, confesó. Pero le quiero que le algo. El Señor me ministró en esa parte y me dijo, ¿por qué sientes la necesidad de que tu chiste tiene que ser la culminación de todos los chistes? Y yo dije, ¿sabes qué? Tiene mucha razón el Señor. Tiene mucha razón el Señor.
El daño que el orgullo causa dentro del pueblo de Dios es inmenso. Es inmenso. Pero a veces no se tiene en cuenta el precio a pagar. Escuche bien. Esta actitud, hablando del orgullo, siempre trae estancamiento espiritual para la persona. Siempre. Y muchas veces, si no es corregido el problema, llevará a la destrucción de la iglesia. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Es una pregunta retórica, se lo voy a de todas maneras. La persona que está deseosa de ejercer un ministerio y su corazón anhela el reconocimiento, aunque esté en una iglesia de sana doctrina, rechazará la idea de que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Mire, a nosotros a veces nos llaman de otras iglesias. Ay, sí, ¿ustedes son de parte de Casa de Oración? Sí, ok. Yo tengo una pregunta, ¿sí? ¿Cómo no? ¿En qué le puedo ayudar? El pastor de mi iglesia predica, bla, bla, todo, ¿no? Ok. Ahí nos asciende ahí como que es la misma. Okay. Y yo soy líder, y yo soy maestro, yo soy líder de alabanza, y usted le pone. Ok. Y si él no cambia, Dios me está moviendo a abrir una iglesia. Oh, ok. ¿Quiere que le diga la verdad, hermano? Si usted no se sabe someter primeramente a la autoridad que Dios le puso sobre usted, aunque esté erróneo, Dios no lo va a levantar en otro lugar. Déjeme decírselo bien claro. ¿Okay? Para que no venga usted mañana, Dios me está diciendo que abra una iglesia porque a usted no le gusta el café como yo lo hago y voy a abrir otra iglesia. Se va a cambiar el café ungido. No. La persona que está deseosa de ejercer un ministerio y su corazón anhela el reconocimiento, aunque esté en una iglesia de sana doctrina, rechaza la idea de ser transformado en su carácter. Por tal razón estará esperando cada oportunidad que se presente para poder ministrar. Un tiempo atrás nos alcanzó a visitar una persona joven, solamente vino una vez, pero fue más que suficiente. Estuvo en toda la congregación, en toda la predicación y estaba prestando atención. Estaba como que estaba conectado con la predicación. Y yo dije por dentro, gloria a Dios. ¿Alguien que no se fue corriendo? ¿No? Y al final me dijo, no, pastor, es que yo estoy buscando una iglesia porque yo tengo un ministerio de alabanza y quiero ver dónde puedo desarrollar mi ministerio. ¿Quiere que te diga algo? Aquí no es. Aquí no es. Porque son personas que están esperando la mínima oportunidad para ser reconocido. ¿Por qué no me dijo, yo tengo el ministerio de limpiar los baños donde nadie me ve? Yo le digo, ya, recibido, miembro de la iglesia. No. Esto es algo que he visto de continuo en las iglesias cristianas. Hay una persona que potencialmente tiene ministerio, y escuche bien, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay personas que tienen potencialmente ministerios de parte del Señor, pero la arrogancia y la codicia de reconocimiento ahogan lo que Dios tiene para ellos. Por tanto, su vida se vuelve infructuosa. Qué triste. Se vuelve infructuosa. No hay fruto en crecimiento ni en desarrollo. Estas personas llegan a creer que los pastores no lo ponen a ministrar porque tienen miedo o envidia de sus dones. Yo he escuchado eso. Es que el pastor me tiene envidia. No me pone porque sabe que me voy a llevar la congregación, que la gente me va a aplaudir. Sí. Por tanto, ¿qué sucede con esto? Se comienzan a llenar de amargura y resentimiento en contra de la iglesia. Mire, le voy a compartir algo. Esto nunca lo he compartido delante de nadie. Mi esposa es la única que sabe esto. ¿Dónde está mi esposa? Por ahí. La iglesia donde yo estaba anteriormente, yo era pastor de jóvenes.
y yo me llevaba muy bien con todos los jóvenes y con los padres de los jóvenes. Me llevaba estupendo. Por tanto, yo tenía hasta cierta manera de ver como ¿cómo se podría decir? Influencia, por así decir, ¿no? Todos me conocían, siempre hemos tratado de dar el mejor testimonio que podemos, siempre hemos tratado de servir al Señor con integridad de corazón, siempre hemos tratado de dar lo mejor. Pero yo recuerdo una vez que en mi corazón se sembró una semilla de amargura porque el pastor nunca me ponía a predicar. Eso le puede pasar a usted. ¿Okay? El pastor nunca me ponía a predicar. Y yo en mi corazón empecé a anidar esa idea de que yo puedo predicar mejor que él. Con todos los errores que dice. Y recuerdo que una vez él ponía a predicar a todo el mundo que venía. Menos a mí. Y eso a mí yo estoy confesando esto. ¿Okay? Y resulta que un día, pues llegó una persona nueva a la iglesia, en la iglesia, se conocían de tiempo. El hombre traía una predicación completamente errónea, ¿ok? Y a mí me tocó traducirla de la predicación. Ya, mejor castigo, ¿no? Dios me dijo, ¿tú quieres tanto? Ven. Y él empezó a hablar acerca de Jonás y que no sé qué, que no sé qué. Ahí estaba traduciendo y diciendo por dentro, Señor, ¿por qué no predico yo? Este hombre no sabe lo que está hablando. Y el Señor nunca me permitió predicar en la iglesia. En la iglesia, a los jóvenes sí lo hacía, pero en la iglesia. Y resulta que una vez, un padre, la mamá de uno de los jóvenes, en algo que sucedió, no recuerdo, ella sacó el tema y me dijo, yo a veces me pregunto por qué el pastor nunca te ha puesto a predicar a ti. Porque tú predicas ameno, tú predicas bien, ya tú sabes, ¿no? El gusanito que tenía ahí empezó como que a inflarse. Y le dije, yo tampoco sé por qué. Y ella me dijo, lo que pasa es que él tiene miedo de que la gente te admire más a ti que a él. Y entonces yo traté de poner mi cara de humilde, ¿no? Y le dije, no, yo no creo que sea eso. Pero en mi corazón, ya usted sabe lo que estaba diciendo yo, ¿no? Eso mismo es. Me tiene envidia ministerial. Estaba mi corazón simoneado. Esperando nada más para entonces, ¡tarán! Llegó el súper, no sé qué, ¿no? Así me sentía yo. Y le tengo que confesar, cuando Dios me mostró, esta es la razón por la cual quiere ser reconocido. Ay, mire. Fue como que, gracias Señor por eso. Gracias. Porque mi intención era otra. Y aunque yo me sentía más preparado, quizás que iba a predicar mejor, pensaba yo, ¿no? Pues Dios me dijo, no, es que esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta. Tú puedes traerle un mensaje tremendo y que todo el mundo se convierta. Y la intención del corazón detrás, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Le voy a confesar otra cosa. Mi esposa también lo sabe. Recientemente me pasó. Nosotros vamos a México todos los años y a la conferencia de los pastores. Y cada vez que un pastor se para de frente a la congregación dice, hermanos, realmente yo no sé qué les voy a predicar. Porque imagínate, todos somos consiervos, todos somos pastores. Imagínate usted predicarle a pastores. Especialmente personas que llevan tantos años y que son pastores nuestros. Imagínense, uno se siente como intimidado. Y yo recuerdo que cuando hace años atrás me invitaron a predicar en los matrimonios, yo dije, bueno, aquí no hay problema porque bueno, son matrimonios. Y es una conferencia abierta y no sé qué. Pero cuando el pastor Chuy me mandó un mensaje este año y me dijo, sí, porque me lo mandó ¿cuánto fue? 2 semanas, si acaso. O sea, nosotros tratamos de darle a la gente bastante tiempo para que se prepare, ¿no? El pastor Chuy me manda un correo y me dice, hemos sentido de parte de Dios que vamos a poner predicadores nuevos este año y queremos que Dios puso en mi corazón para que tú nos traigas y nos compartas una palabra a todos los pastores. Sabemos que Dios nos va a ministrar grandemente. Yo le contesté un mensaje y le dije,
Deme tiempo para pensarlo. No, está correcto lo que le dije. No juzgue. Porque yo quería asegurarme que la intención de mi corazón no era, ahora voy a estar delante de todas las... No, sí, porque si era esa, le iba a decir, no voy a ir. O no lo voy a hacer. Y yo decía, Señor, ¿por qué quiero ir? ¿O por qué tengo el deseo de ir? ¿O por qué voy a decir sí? O exactamente cuál es la intención detrás de mi corazón. Y realmente no hubo en mi corazón eso de deseo de reconocimiento. Y ahí fue que le dije, Dios mediante, no. Gracias por todo el tiempo de anticipación que me dio, ¿no? Se lo agradezco. Y para cómo, cuando llego allá a México me dicen, ¿eres el primero? No fue en México, fue aquí, me mandó un mensaje como 2 días antes de que viajáramos. Este es el orden de las predicaciones. Joel González, el primero. ¿No? El punto es el siguiente. No simplemente porque Dios abre una puerta significa, vamos a hacerlo, gloria a Dios. Chequee primero la intención detrás del corazón. ¿Qué fue lo que sucedió con Simón? A él no le bastó simplemente ser partícipe, andar con Felipe y mirar. No, él quería y ahora... No, dame el Espíritu Santo para yo también darlo a aquellos. No. Hay personas que tienen potencial de ministerio de parte del Señor. Pero la arrogancia y la codicia de reconocimiento ahogan lo que Dios tiene para ellos. Por tanto, su vida se vuelve infructuosa. Se estancan espiritualmente, se vuelven estériles. Ellos deciden enterrar su talento porque se sienten que les tienen envidia y se llenan de amargura. Yo espero que dentro del pueblo aquí no haya nadie amargado. Y si lo hay, bueno, gracias. Y si lo hay, pues desamárguese. ¿No? Bueno, las mismas palabras de Pedro. Arrepiéntase porque en lugar de hiel y... Bueno, ahí vamos más adelante, ¿no? Para que vea cómo Pedro trata con tanto amor y dulzura a aquellas personas. Estas personas se estancan espiritualmente y se vuelven estériles. Ellos deciden enterrar su talento. Prefieren, esto le va a doler, prefieren ser infieles a Dios con lo que le ha dado que dejar que Dios trate con su corazón y que arranque su orgullo de raíz. Primero muerto que desprestigiado, dicen en Cuba. Prefiero enterrar mi talento y dar cuentas a Dios de mi infidelidad que decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, soy un amargado, soy un soberbio, soy un orgulloso y soy un no sé qué más. Cámbiame. Yo no quiero ser así, cámbiame. No, ¿sabe por qué? Porque eso duele. Si usted quiere algo que le duela a usted de verdad, dígale a Dios que quita de usted el orgullo. Mire, ¿cuánto le gusta el aceite de oliva? ¿Sabe cómo lo obtiene? Lo tienen que exprimir con una piedra bien grande, ahí le hacen hasta que ya aquello queda, la pulpa queda, para nada. ¿Quiere ser útil en las manos de Dios? ¿Quiere ser aceite de oliva virgen, extra presionado? Siéntese entonces en la rueda. Esto es algo que he visto de continuo en las iglesias cristianas. Perdón, me salté, ya volví al mismo párrafo. El final de esta historia es el siguiente. En el momento en que otro pastor les reconoce sus dones y potencial ministerial, porque anda divulgándoselo a todo el mundo, no es que Dios me da el llamado de no sé qué, se lo van divulgando a todos los pastores de la región. Y el pastor de la región que tampoco usa el discernimiento, dice, aquí necesitamos un ministro de alabanza. ¿Por qué no vienes? Hasta salario te vamos a dar. Yo sabía que Dios iba a responder mi oración, ¿no? Nosotros conocimos una familia, se lo voy a compartir para que usted se relacione y se familiarice con eso. Nosotros conocimos una familia años atrás, como alrededor de unos 10 años atrás, donde la hija supuestamente tenía un llamado para la alabanza. Pero la hija está en cosas que no debería haber estado. Poniendo fotos seductoras en el Facebook. ¿A qué tiempo había Facebook? No, era MySpace. Exacto.
Y fotos provocativas y no sé cuántas cosas, escuchando música del mundo. Y los papás, realmente el pastor le dijo, mira, este es el peligro que veo en tu hija. Por una razón, esto es lo que yo veo. ¿Qué está sucediendo? No, es que ella ama a Dios. Se hicieron los ciegos. Se hicieron los de la vista gorda. ¿Qué sucedió? En el momento que se fueron a otra iglesia y le dijeron, ay, bueno, ¿cómo usted se llama? Fulano de tal, y usted fulano de tal. Estos son mis hijos, ay, fulano, fulano. ¿Y tú qué haces en la iglesia? A mí me gusta tocar el piano. Él me llamó, me dijo, decidimos irnos de la iglesia. ¿Qué pasó? Al fin un pastor reconoció el talento de mi hija. Y como en la iglesia donde estamos nunca me van a poner, sentimos que es de parte de Dios que nos vayamos a la iglesia. Más es. Qué tristeza, ¿no? A lo mejor usted conoce a alguien así. Yo quiero tocar instrumentos, por tanto voy para la iglesia para servir. ¿No? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No sé, ¿no? Vamos a ver. En el momento en que otro pastor les reconoce sus dones y potencial ministerial, los pone a ministrar y les promete ministerios en su iglesia, lo ven como que es de Dios y enseguida abandonan el taller de preparación donde Dios mismo los plantó. Y que a mí me sorprende cuando la gente dice, no, Dios me plantó aquí, pero no reciben la corrección. Por tanto me voy. Entonces Dios no te plantó aquí. Tú querías ministrar aquí, es diferente. Rehúsan el trato de Dios en sus vidas porque prefieren ministerios por encima de carácter. Esto es un disco rayado aquí en la iglesia y va en línea con la exhortación que se trajo. Cada cristiano en el momento de su conversión recibe dones y funciones para la edificación de la iglesia. Gloria a Dios. Pero lo que determina el cuándo, referente al tiempo, el cuándo es la formación del carácter de Cristo en ellos. Desafortunadamente, tanto ovejas como pastores caen en esta trampa y terminan siendo piedra de tropiezo en la iglesia para muchos. Imagínense, usted viene aquí, se convirtió ayer y viene a decirme, Dios me está llamando a ser pastor de la iglesia. Gloria a Dios, estaba buscando a alguien. ¿Sería un error mío que puede traer destrucción a la iglesia? ¿Cuál es la intención detrás? ¿Que venga más gente? No. Nosotros no queremos que venga más gente. Le digo la verdad. Yo no soy, Señor, tráenos más gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Es más, le voy a decir algo, lo voy a compartir en confianza también, aprovechando también que mi esposa es testigo, fiel, y que no me dejan mentir. El otro día me dijo, ¿te has dado cuenta que la iglesia a veces crece por pedazos? O sea, como de repente llega una familia, dos familias, pasa un tiempo, llega una familia, dos familias, pasa un tiempo. Y así como que, no es un crecimiento así, es como un corazón eso que está ya a punto de... Y yo le dije, tienes razón, yo he notado eso. Pero le dije algo que con todo mi corazón, con convicción le digo, fue de parte de Dios. Le dije, ¿sabes qué? No creo que Dios conoce la condición de la iglesia como para recibir tales familias. Y creo que ahora mismo la condición de la iglesia no está apta para recibir familias rotas. Porque dentro de la misma iglesia hay divisiones. Acepción de personas. ¿Cómo usted cree que Dios nos va a confiar algo si tenemos nuestros bolsillos rotos y la gente se nos va por dentro? ¿Entendió? Por tanto, yo le digo a mi esposa, siempre, y a los que nos conocen saben, nosotros nunca estamos, ay Señor, manda gente. No. Manda los que tú quieras que vengan. Y ayúdanos a ser fieles con los que vengan. Si nos quedamos siempre con una congregación de este tamaño, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Dios quiere mandar 5,000, pues ya me dará de una manera unas aspirinas de este tamaño, ¿no? Esto fue lo mismo que sucedió con Simón. Deja quedarme en la predicación. Todo con él parecía estar bien hasta que surgió la oportunidad de ministrar al Espíritu Santo a los creyentes. Y en ese mismo momento trató de hacer todo lo posible por adquirir la oportunidad para hacerlo. Hasta ofreció dinero. Siempre la Biblia nos da una advertencia en cuanto a esto.
En el siguiente pasaje, quiero que note que el carácter del hombre o mujer de Dios siempre viene primero que el ministerio. Siempre. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3. Esto lo mencionamos ayer en la reunión de hombres. 1 Timoteo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿ve? Ministerio. Si alguien quiere cualquier ministerio, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y entonces aquí procede a dar atributos de carácter que alguien debe asumir antes de ejercer el ministerio. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Voy a añadirle una frase aquí. Dice, apto para enseñar. ¿Sí lo ven ahí? ¿Qué significa alguien para que sea apto para enseñar? ¿Qué tiene que hacer primero? Apto para aprender. ¿Sí o no? Si usted no aprende, ¿cómo va a enseñar? Pero si no está apto para aprender, si su corazón está, no, a mí no me tienen que enseñar nada, ya yo tuve revelación de Dios y todo es por sueños, realmente no puede ser apto para enseñar. ¿Qué va a enseñar a las demás? ¿A ser humilde? Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mira, usted es una persona que cuando le dicen, oye, salud, oye, eso está mal, se enoja, se frustra, se duele, se deprime, se va a esconder porque todo el mundo me odia. ¿Realmente usted cree que Dios lo puede usar a usted para dar una exhortación a las demás? A todo el mundo le gusta exhortar, ¿sí o no? Gloria a Dios. No, Dios me usó grandemente para exhortar. Y cuando le exhortan, yo todavía no he escuchado a alguien que diga, doy gracias a Dios porque la exhortación me dolió, no me gustó, pero la recibí. ¿Cuesta trabajo? Todo el mundo resalta ¿qué? ¿Cómo Dios me usa? No, Dios me usó para predicar el evangelio, gloria a Dios. O fulano estaba ahí y Dios me usó para darle una palabra bien dura, porque así nos gloriamos, ¿no? Dios me dio para hablarle la verdad. Y cuando le hablan con la verdad, ¿lo recibe de igual manera? ¿O lo...? No, yo no creo que eso está... No, el hermano está exagerando, es que me tiene envidia. Versículo 6 dice, y aquí, bueno, en este versículo 6, advierte en cuanto a lo que sucede cuando se invierte el orden. En otras palabras, cuando se pone el ministerio por encima del carácter, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No un neófito. Aquí describe un neófito, lo cual representa a alguien nuevo en la fe, alrededor de 3 años de convertido. Pero le digo lo siguiente, usted puede ser convertido de 100 años. Ayer le decía a los hombres, usted puede ser como Juan el Bautista. Recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre, ¿no? ¿Y tiene todavía un corazón neófito? Está en neofitado. Su nombre será Simeón Neófito, ¿no? Por favor, no le pongan así a sus hijos. Lo que convierte a usted en una persona madura, en un instrumento útil en las manos de Dios, no son los años que lleva en la iglesia, sino cuánto usted ha dejado que el Espíritu Santo lo haya transformado y limpiado para que entonces Dios lo pueda usar. Déjame acelerar un poco aquí. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Quién quiere ser de oro o de plata? A nadie, todos humildes. No, yo quiero ser de barro. ¿Quiénes quieren ser de madera y de barro? ¿Por qué de oro y plata no? No saquen las cosas fuera de contexto.
Ahora voy a explicar qué significa eso bien breve. Dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El punto principal en este pasaje no es el ser de oro o de plata. No hay nada mal con ser de oro o de plata. Ni tampoco de ser madera y de barro. El punto principal aquí es la limpieza como utensilios para que Dios pueda usarnos en toda buena obra. La madera, por más que usted la limpie, no se va a convertir en oro. Sino que los carpinteros dijeran. Ni tampoco el oro y la plata, por mucho que se ensucie, se va a convertir en madera. Ahí está hablando de lo importante es que si alguien se limpia de estas cosas, ya sea de oro, de plata, de madera o de barro, ¿no? Mientras usted se proponga correr la carrera fielmente, limpiar todas las impurezas de su vida, mientras más haga eso, más Dios lo quiere y lo puede usar. ¿Cuántos quiere que Dios lo use? Pero tiene que dejar que Dios lo limpie. Regresemos al versículo 22 de Hechos 8. Entonces Pedro aquí, él había ido a un concurso de management. Le dieron una clase de cómo tratar con la gente para aumentar la autoestima. Entonces le dice en versículo 22. Arrepiéntete. Y estoy seguro que yo no le puedo dar el énfasis correcto, ¿no? Yo me imagino que Pedro no le dijo arrepiéntete, mi hijo. No, fue más efusivo, no voy a hacer eso. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, ¿el camino por el cual andas? No. Versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En otras palabras, yo no recibo lo que dijeron. ¿No? Y ellos habiendo testificado, ni prestaron atención, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cierro con lo siguiente. Note que en ningún momento Simón se arrepintió de su pecado. Dijo, rogar entonces pues por mí. Su respuesta fue la misma que tuvo Saúl, el rey Saúl, cuando pecó contra Dios, lo cual indica que su creencia y bautizo fue también infructuoso. Dice, rogad por mí. Realmente no tenía convicción de pecado. ¿Por qué no? ¿Acaso Dios no escucha al que pide perdón? ¿Que se humilla? ¿Dios lo exalta? Rogad por mí, le pidió a los apóstoles, pero él mismo no estuvo dispuesto a pagar el precio del arrepentimiento. A Simón le era más fácil pagar dinero para alcanzar el favor de Dios que el precio de un genuino arrepentimiento para alcanzar la verdadera vida eterna. El ejemplo de Simón, el mago, en la Biblia, ¿para qué nos queda? Para analizar nuestro corazón y a ver si el servicio que queremos darle a Dios va conforme a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es la intención detrás de nuestro servicio? ¿Ser reconocido? ¿Ser aplaudido? Que la gente diga, fulano, fulana, como ora, ¿no has visto? O realmente que Dios lo use en cualquier área que sea. Y eso fue lo que sucedió con él. Aparentemente dio una confesión de fe, aparentemente dio fruto arrepentimiento, se bautizó y todo. Pero no fue hasta que él vio la posibilidad de, espérate, con esto puedo regresar a mi pasado y hacerlo cristiano de alguna manera, ¿no? ¿No? Y al final, pues lo que salió a la luz fue la intención verdadera del corazón. Entonces, yo sí le exhorto que usted analice cuál es la intención de su corazón detrás. ¿Por qué quiere servir a Dios? ¿Por qué quiere servir a Dios? Hay dos extremos, ¿no? Oh, yo no soy lo bueno suficiente, nunca Dios me va a usar. No podemos ir a los dos extremos. Pero encontrar el balance perfecto que Dios da. Señor, yo te quiero servir, pero ¿qué es lo que tengo que sacar de mí para yo poder ministrar?
O para que tú me uses en lo que sea, ya sea fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en el techo de la iglesia, donde sea. ¿Cuál es la intención? Todo regresa a eso. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Usted no puede comprar el favor de Dios. Ya Cristo se lo dio gratuitamente, ¿no? Pero cuando se viene a servicio a Dios, a menos que su fe dé fruto, usted no puede orar. Si su fe es estéril, usted no da fruto, usted pues simplemente ocupa aire acondicionado y espacio aquí en la congregación. Aunque Dios lo quiera usar, usted va a decir, bueno, es que, ¿no? Entonces es encontrar ese balance, que nuestra fe no se estanque, que nuestra fe no sea estéril, sino que nuestra fe produzca fruto. Pero primeramente Dios tiene que formar carácter en nosotros. Y el carácter se forma a través de la prueba. El carácter se forma a través de la paciencia. El carácter se forma cuando usted se sienta y dice, aunque me den aquí 20 años me quedo. Y no salir corriendo en el primer momento que alguien le dice, oye, ¿quieres predicar en mi iglesia? ¿Cuál? No. Si ese es el caso, mire, se lo digo, si ese es el caso, analice y cierre puertas. No todas las puertas que se abren son de Dios. Espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo de Dios. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Señor Padre, venimos en este tiempo delante de ti y queremos presentar nuestros corazones. Tú nos mandas sobre todas las cosas a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y nuestro corazón, Señor, dejado de una manera fuera de los estribos que tu Espíritu Santo nos da. Nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y tú conoces nuestro corazón. Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Pensamos que lo conocemos, pero en realidad no sabemos. ¿Cuál sería la oportunidad en que abandonaríamos la fe? Mi petición, Señor, en esta tarde por la iglesia, es que tú, Señor, pues saques a la luz de nuestros corazones la verdadera intención. Si queremos, Señor, que tú nos uses, si queremos, Señor, que cada hijo tuyo en la iglesia, Señor, pues cumpla la función para la cual tú lo has injertado dentro de este cuerpo. Pero sobre todas las cosas, que a su debido tiempo, mientras su carácter es formado, Señor, que se rindan a tu voluntad, que se rindan a tu trato, que sean pacientes en lo que tú tratas con ellos, y que sus ojos, Señor, no estén en el servicio a ti, sino en tu servicio hacia ellos, en cambiar, restaurar, fortalecer, ajustar aquellas cosas en nuestras vidas, Señor, que a diario batallamos. Cada uno de nosotros aquí estamos propensos a enorgullecernos, a pensar que no necesitamos cambiar en ciertas áreas. Nadie, ninguno de nosotros estamos exentos. Pero yo te pido, Señor, que en nuestro lugar privado, tú nos muestres aquellas áreas en que verdaderamente necesitamos ser transformados. ¿De qué nos vale, Señor, tener ministerios y no conocerte? ¿De qué nos vale tener ministerios y no ser santificados? Mateo 7:27 siempre viene a la mente. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y tú dirás, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Es necesario, Señor, que te conozcamos. Y mientras más, Señor, nos presentamos delante de ti para conocerte, más conoceremos la condición de nuestro corazón, la intención detrás de todo lo que hacemos.
Yo te doy gracias, Señor, que no solamente tú has hecho la obra en mí, pero continúas haciendo la obra en mí en cuanto a esa área. Pero yo también te pido lo mismo por la iglesia, Señor, en esta tarde. Que presentarnos delante de ti para que tú escudriñes nuestro corazón no sea una vez al año, ni simplemente cuando el pastor te haga una predicación al respecto, para que sea una oración diaria en nuestras vidas. Es la mejor manera en que podemos ser restaurados, cuando diariamente nos presentamos, Señor, delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, por esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Yo te quiero pedir, Señor, que si en medio de nosotros hay alguien que está luchando con un corazón egoísta, con un corazón orgulloso, yo, Señor, te quiero pedir de que tu convicción sobre su vida sea tan dura, tan intensa, que le sea imposible andar un día más en su misma condición. No hay nadie mejor que cambie y que ministre la necesidad del corazón que tu Espíritu Santo, el cual tú has dado, Señor, para que nosotros andemos en toda verdad. Así que te pido, Señor, en esta tarde, que tú escudriñes nuestros corazones, que tengamos la humildad para decir, Señor, ¿sabes qué? Sí, esa es la intención de mi corazón. O no sabía que era la intención de mi corazón, pero ahora veo que sí es la intención. Señor, por favor, cámbiame. No me dejes de la misma manera en que me encontraste. Ya sea yo de oro, de plata, de madera o de barro. Quiero limpiarme de estas cosas. Solamente así puedo ser instrumento de honra en tus manos. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel y justo para continuar la obra que tú has comenzado en nosotros. Tú continuarás perfeccionando la obra que tú has comenzado en nosotros. Tú no nos vas a dejar de la misma manera en que nos encontraste. Al contrario, vas a tratar con nosotros. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia y por este tiempo en tu presencia, Señor. A ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Gloria a Dios.